Muchas gracias por la invitación. Les envío un cordial saludo a todos a quienes nos acompañan hoy día y se integran a nuestra comunidad. Un saludo que además tiene la particularidad de ser enviado desde la casa central de nuestra universidad, así que en tiempos como estos no es menor. Me han pedido, voy a intentar compartir pantalla, un segundo. No, tengo inhabilitada, parece, la función de compartir pantalla. Si me la pueden activar, por favor. Me han pedido que me refiera muy brevemente al proceso constituyente que está experimentando y viviendo nuestro país. Ustedes se integran a una comunidad académica, pero esta comunidad académica a su vez se inserta en una sociedad, entonces me parece que parte de la experiencia que inician en este momento es estar al tanto de lo que está ocurriendo a nivel social en nuestro país. Y ahí sí. Perdí la... ¿Se ve ahí? ¿Estamos ok o no? ¿Sí? Sí, estupendo. Muchas gracias. Ya, después de las vacaciones se pierde la habilidad asociada a la docencia por Zoom. Entonces, quiero partir por un hecho. Denme 30 segundos. Ahí sí, para verles la cara. Ahí. Quiero partir por algo que probablemente es aquello que les es más conocido o más familiar en este momento, ¿no es cierto? Esas imágenes que ustedes ven, que ahí aparecen, dan cuenta de lo que se ha denominado en nuestro país, en Chile, el estallido social, la crisis social, que se gatilla con fuerza el 18 de octubre del 2019. Y este momento, y estoy entrando en un mundo que excede por mucho lo jurídico, ¿no es cierto? No estamos hablando de temas relacionados con el derecho, sino que es este contexto. Y se manifestó en multitudinarias movilizaciones, actos también de violencia, y el episodio que ocurre el 18 de octubre del 2019 deja en evidencia, en el fondo estalla, como dice su nombre, se detona, una crisis sumamente compleja, de las más profundas que ha experimentado Chile en el último tiempo, y que además tiene la particularidad de ser una crisis multidimensional. Tiene diversas aristas, no es clara, ¿ya? No es clara en sus causas, en su desarrollo y en la forma de enfrentarla. Y simplemente quisiera destacar algunos de los aspectos, muy brevemente, de esta crisis, que es lo que nos va a llevar luego al proceso constituyente, que es el objeto de esta breve presentación. Es una crisis en primer término social, ¿ya? La movilización, las marchas, la protesta tiene una clara aproximación de naturaleza social. Existen las más diversas demandas por una mayor protección social en materia de pensiones, salud, educación, vivienda, y además ciertos reclamos o cuestionamientos a temas de equidad en nuestro país. Equidad no solamente material, sino que también al nivel del respeto y el trato entre las personas. Es una crisis que no solamente tiene un marcado acento social, sino que tuvo un carácter, ha tenido, estamos hablando todavía, no sabemos bien hacia dónde se mueve, un marcado carácter violento, ¿ya? Hubo en su momento duros enfrentamientos, destrucción, incendio. Es emblemático el caso de la quema o el incendio de 20 estaciones de metro en la ciudad de Santiago. Entonces tenemos una crisis social que a su vez adquiere ribetes en algunas de sus expresiones, por supuesto no en todas sus manifestaciones violentas, y que se suma a ello el elemento o el componente político, ¿ya? En Chile, y esto ocurre en distintas partes del mundo, posiblemente en sus países de origen ocurre algo muy similar, experimentamos hace décadas una crisis de credibilidad y confianza en las instituciones políticas, ¿ya? En Chile hemos llegado a niveles de confianza bajo el 10% en instituciones como los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, incluso el Poder Judicial, y se observa un mayor distanciamiento, ¿no es cierto?, entre los representantes y la ciudadanía, aquellos a quienes debieran representar.
Y esta crisis que estalla, que se detona el 18 de octubre, deja en evidencia la incapacidad del sistema político, de las instituciones vigentes, para responder no solamente a las demandas sociales que subyacen a esta crisis, sino que a cada una de los efectos o de las expresiones que tuvo ella. Evidentemente que como les decía al comienzo, las causas no están claras. Por cierto, no soy yo la quien va a dar una respuesta en esta línea. En el último tiempo se han ensayado un sinnúmero de hipótesis, de posibles explicaciones. En lo que me interesa a mí destacar es que ante el descontento y la movilización social, junto a la necesidad de poner fin a la violencia y de recuperar la paz, y el fracaso de los instrumentos institucionales tradicionales que son propios de una democracia, la respuesta en nuestro país fue la nueva Constitución. ¿Ya? ¿Cómo nos hacemos cargo de este problema social, de violencia y político? Y la respuesta en Chile fue la Constitución. ¿Ya? La nueva Constitución o el proceso constituyente que se inicia en noviembre del 2019, que ha estado en parte interrumpido por la pandemia, es aquello que permitió encauzar esta crisis dentro de la institucionalidad, darle un conducto, darle un canal, y además se ha planteado hoy día como uno de los principales espacios formales para el reencuentro de una sociedad crecientemente polarizada como la sociedad chilena y para la construcción de nuevos acuerdos. ¿Ya? Entonces este es el contexto que va a dar origen a un proceso constituyente inédito en nuestra historia constitucional. La Constitución, me parece que para poder entender un poquito más lo que estamos viviendo hoy día, la Constitución vigente o la Constitución que rige nuestro país es del año 1980. Esa es la Constitución del 80, como se la denomina coloquialmente. Esta es una Constitución que tiene algunas características que he querido destacar algunas breves y las más relevantes. En primer término, una Constitución valórica o axiológicamente definida. Ya es una Constitución que asume una determinada posición respecto a cuál es la noción de persona, de sociedad y de Estado. Contiene ciertas definiciones doctrinarias, no es la única en el mundo, ya hay otras constituciones valóricas, y la nuestra se ha caracterizado, la nuestra me refiero a la chilena, como una constitución humanista, centrada en la persona humana, y que entiende una estructura social en la que la sociedad civil, la asociación de empresa privada, tienen un rol, tienen un espacio para la participación. Entonces tenemos como primer elemento que es una constitución que da cuenta, no es una constitución neutra, que solamente genera las reglas del juego para resolver los conflictos, sino que asume determinadas posiciones en términos de fondo o de contenido respecto a aquello que es objeto de una constitución, no respecto a todo, por supuesto, pero sí a la noción de persona como sujeto dotado de dignidad, de derechos anteriores al Estado, de la sociedad, como les decía, y también del rol del Estado. La forma de Estado en Chile es unitario, ¿ya? En oposición a una forma de Estado federal. Nosotros tenemos un Estado unitario con altos niveles de centralización. Si bien en la Constitución hay mandatos a descentralizar, a regionalizar, en los hechos, ¿ya? En la práctica vivimos en un país que es unitario y profundamente centralizado. Esto es relevante porque las constituciones, como ustedes saben, lo que hacen es organizar el poder. Y cuando uno analiza la distribución del poder, no es solamente funcional, desde la perspectiva del Congreso y el Poder Ejecutivo, sino que también territorial. Es relevante cuál es la distribución territorial que puede tener el país, que puede tener un determinado país. En Chile tenemos un régimen de gobierno fuertemente presidencialista. Además, la Constitución tiene un catálogo de derechos relativamente estándar, si me preguntan a mí, contiene derechos civiles y políticos y además derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, quisiera destacar que se consagra un sistema de control de constitucionalidad de la ley bastante amplio. ¿Ya? La constitucionalidad de la ley se controla o se verifica tanto antes de que las normas entren en vigencia como una vez que estas normas ya se encuentran vigentes.
¿Por qué digo esto? Porque esto suena como una cosa media técnica, ¿no es cierto? El Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad de la ley, es porque es en esa instancia donde se observa con mayor claridad el impacto o el efecto que tiene la Constitución. Cuando se dictan normas, cuando se acuerdan políticas públicas, que siempre tienen una forma jurídica, esas leyes, esas normas administrativas son sometidas a un control de constitucionalidad. Vale decir que se hayan conformado a la Constitución. Y este control no es solamente formal o procedimental, que se hayan cumplido los quórums, los órganos competentes, en fin, sino que también material o de contenido. Se revisa que esa legislación, que esas normas de política pública no contradigan en lo que contienen a la Constitución, principalmente a los derechos fundamentales y también a estas definiciones doctrinarias a las que yo hacía referencia previamente. Estoy viendo, el tiempo vuela, qué terrible. Ya. ¿Qué es lo que pasa con la Constitución vigente? Primero hay un problema de legitimidad, ¿ya? Hay un problema que es largo, que tiene que ver con la legitimidad de la Constitución que hoy día nos rige en nuestro país, que se vincula con su origen. Como ustedes saben, la Constitución la Constitución nuestra se origina en un contexto no democrático, en una dictadura militar que existió en Chile entre el año 73 y el año 90, y esta Constitución se origina en ese momento. Y como ustedes imaginarán, no hubo intervención del pueblo en la elección de quienes redactaron esta Constitución. Y si bien se realizó un plebiscito para ratificar la propuesta de Constitución que surgió de estas distintas instancias que participaron en la elaboración de la Constitución, ese plebiscito no estuvo dotado o revestido de las garantías que hoy día nos parecen a todos nosotros mínimas en una democracia. No existían registros electorales, no había justicia electoral, y más importante aún, la libertad de expresión o los niveles de libertad de expresión estaban bastante reducidos, por lo tanto, la verdad es que existen cuestionamientos, a mi juicio, con fundamento, a la legitimidad que tiene ese plebiscito. Y esto ha llevado a una discusión respecto a la legitimidad de la Constitución, tanto en lo que se refiere a la forma, a lo procedimental, como respecto de sus normas. Ahora, esta es una discusión un poco académica, por decirlo de alguna forma, y podríamos dedicarle un buen rato a eso, pero creo que lo que hoy día vive Chile, el proceso constituyente que hoy día se está desarrollando, tiene poco que ver con el problema más duro asociado a la legitimidad formal y sustantiva de la Constitución, y más que ver con una dimensión simbólica que tienen todas las constituciones, ¿ya? Las constituciones representan algo. Las constituciones, más allá de sus normas específicas, de sus artículos específicos, del arreglo constitucional, si es presidencial o si tiene tal o cual atribución este órgano, las constituciones representan, ¿ya? Simbolizan. Y en Chile, es esa dimensión simbólica la que en definitiva genera una adhesión mayoritaria por parte de la ciudadanía a una constitución o una desafección o distancia. Y en Chile hay bastante consenso respecto a que la constitución vigente no genera o no ha generado o ha tenido serios problemas para generar o producir aquella necesaria adhesión y apropiación que se requiere que tenga una constitución por parte de la ciudadanía. Entonces, hay un problema de carácter simbólico, más allá de sus normas específicas, más allá de las reformas que han existido, y a su vez, el hecho de que estemos enfrentando en este momento un proceso de nueva constitución también es relevante. Ustedes saben que las constituciones pueden reformarse, es parte, dentro de las propias normas constitucionales se establecen procedimientos y reglas para hacerle cambios a las constituciones. La nuestra, la chilena, ha sido reformada en un sinnúmero de oportunidades. Tiene más de 300 cambios. ¿Ya? Si uno mira el texto del año 80 que se promulga y lo compara con el texto de hoy día, es completamente distinto. Ya han existido reformas importantes. Una fue la del año 89, que fue parte de la transición que tuvo nuestro país hacia la democracia. Otra relevante fue el año 2005, que terminó de sacar todos los resabios autoritarios que quedaban en la Constitución para hacerla
plenamente democrática, pero además existen muchísimas otras reformas, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿por qué hoy día estamos ante una nueva constitución y no seguimos haciéndole reforma? A mi juicio, la respuesta va por esta misma línea, el elemento simbólico, ¿ya? Las nuevas constituciones marcan momentos, nuevos inicios, nuevas etapas. Y aparentemente el contexto que brevemente he descrito al comienzo justifica generar un nuevo inicio que quede formalizado o plasmado de una perspectiva jurídica en una nueva constitución. ¿Cuándo surgen las nuevas constituciones? Tras procesos de independencia, por ejemplo, tras guerras civiles, cuando países tienen momentos claves en su historia, muchas veces esos cambios que están presentes quedan plasmados, se expresan en nuevas constituciones. Sudáfrica, el término del apartheid, ¿en qué quedó expresado luego? En una constitución, ¿ya? En fin, podríamos dar un sinnúmero de otros ejemplos, pero me parece que el descartar la reforma constitucional como vía de solución al problema que estamos viviendo tiene que ver con eso, ¿ya? Es un país que vive un momento social y político de cuestionamiento tan profundo que requiere, o al menos ha estimado que se requiere, que eso quede plasmado en una nueva constitución, en un nuevo pacto político. ¿Ya? Las constituciones son normas jurídicas, eso yo que soy abogado lo defiendo a ultranza, ¿no es cierto? Son normas jurídicas de aplicación directa, pero a su vez son pactos políticos, reflejan el acuerdo fundamental de una sociedad, y las sociedades cambian, por lo tanto estos acuerdos también van cambiando y deben irse ajustando a las modificaciones que va experimentando la respectiva sociedad que regula. Dicho esto, quisiera referirme muy brevemente, muy brevemente a cuál es el itinerario del proceso constituyente. En esta primera lámina les voy a mostrar lo que ya ocurrió, esto es lo que ya ha pasado, y en la lámina que sigue lo que viene. ¿Cómo se inicia este proceso? El 15, el estallido social, el llamado estallido social, ocurre el 18 de octubre, casi un mes después, el 15 de noviembre del 2019, se firma el Acuerdo por la Paz Social y una nueva Constitución. Este fue un acuerdo que reunió al más amplio espectro de los sectores políticos, fue motivado por el Ejecutivo y participaron los parlamentarios, representantes de 10 partidos políticos, prácticamente todo el espectro estuvo presente o concurrió a este acuerdo. Y en este acuerdo se fijaron los elementos básicos del proceso constituyente. Este proceso es el primer proceso constituyente democrático que tendría nuestro país. Nosotros tuvimos una serie de ensayos constitucionales, luego tuvimos una constitución en el año 1833, la de 1925 y la de 1980 que está hoy día vigente. Este proceso sería el primero que tendría nuestro país plenamente democrático. Y lo segundo que quiero destacar, ¿por qué destaco tanto que este acuerdo es transversal, que incluye a los distintos sectores políticos, que incorpora a distintos órganos del Estado? Porque es muy importante. ¿Ya? La experiencia comparada indica que la forma en que se gesta o se origina un proceso constituyente es vital para determinar el éxito del mismo. Y uno observa, si mira distintos procesos constituyentes, sobre todo en nuestra región, es que muchas veces los procesos constituyentes son la respuesta a la que llegan presidentes de la República, poderes ejecutivos, que han perdido el apoyo, ya no cuentan con el apoyo del Congreso o de la mayoría política, y lo que hacen es, para tratar de salir de las restricciones impuestas por este órgano, nueva constitución, nuevas reglas del juego, proceso constituyente. ¿Ya? Entonces, es una garantía o es algo a destacar de nuestro proceso constituyente el hecho de que esto no haya sido una solución buscada por un presidente para saltarse la institucionalidad vigente, sino que haya sido producto de un acuerdo que involucra a distintos órganos y que además representa desde una perspectiva política o de sensibilidades políticas a un amplio espectro del país. Salvo los extremos, diría yo, el resto de todo el mundo político concurrió a este acuerdo.
Por supuesto que nadie quedó contento en un 100%, lo cual da cuenta de que es un buen acuerdo. Cuando hay un grupo que está contento o muy contento, algo raro hay, ¿no es cierto? Para que haya realmente un acuerdo, eso significa renunciar a cierta postura. Segundo punto, que esto a mí me interesa mucho, probablemente incluso a aquellos compatriotas que nos acompañan hoy día, este tema les va a parecer poco relevante, es que luego de este acuerdo, que fue es un texto que no tiene ningún valor jurídico, esto fue un papelito, un acuerdo político que se suscribió a las 3 de la mañana del día 15 de noviembre, bueno, este papelito luego se traduce en una reforma constitucional. Nuestra constitución vigente, la del año 80 y sus reformas, es una constitución que tiene un capítulo destinado a la reforma constitucional, pero que no contiene el procedimiento para hacer una nueva constitución, ¿no es cierto? Y lo que se hace es modificar ese capítulo para incorporar formalmente y con los quórum correspondientes este proceso conducente a una nueva constitución que había sido acordado políticamente el 15 de noviembre. Entonces hoy día, si ustedes se meten a la página ABCN, a la Biblioteca del Congreso Nacional, ahí está la legislación vigente, y buscan constitución, la constitución vigente, si ustedes se van al capítulo 15, se van a encontrar con la descripción de todo este procedimiento destinado a una nueva constitución. Y eso se incorpora a través de una reforma constitucional, con 2/3. ¿Ya? El quórum que se requiere para algunas reformas, 3/5, otros 2/3. Esto requería 2/3, el Congreso logró 2/3 y quedó el proceso fijado en la Constitución. Y eso es muy importante, porque eso significa que este es un proceso institucional, es un proceso de continuidad constitucional y no de ruptura constitucional. La Constitución del 80 está vigente hoy día, va a seguir vigente durante el proceso constituyente y solo será derogado orgánicamente si es que se aprueba la nueva Constitución. Entonces Chile no solamente está experimentando su primer proceso constituyente democrático, sino que es además que es un proceso que se da en un continuo. Nosotros no vamos a dejar de estar regidos por constituciones. No hay un quiebre, no hay una ruptura con el sistema anterior, sino que dentro se incorpora a este sistema anterior el procedimiento que nos va a conducir, o nos debiese conducir, a un nuevo momento. ¿Ya? Entonces hay una continuidad y además eso significa que la convención, que es el órgano que va a estar a cargo de hacer la nueva constitución, está sujeta a límites. Tiene que seguir ciertas reglas asociadas al proceso y también unos poquitos límites sustantivos o materiales. Se debe respetar los tratados internacionales, el carácter de república democrática, en fin, ¿ya? Pero es un poder constituyente que va a estar sujeto a estas reglas del juego, a estos límites fijados por la convención. Voy a avanzar mucho más rápido porque ya tengo... luego de que se formalizó este acuerdo, tuvimos el 25 de octubre pasado el plebiscito nacional. ¿Ya? El día originalmente estaba previsto para abril del 2019, pero producto de la pandemia se pospuso el plebiscito, y este plebiscito de entrada, en que se le preguntó al pueblo soberano si quiere o no una nueva constitución, se le preguntó, ¿quiere usted una nueva constitución? Y además se dieron 2 opciones de órgano constituyente. Pues bien, este plebiscito se realizó el 25 de octubre pasado, tuvo una participación bastante alta, para lo que son nuestros números, más del 50% de participación, y el resultado fue muy contundente. El 78,3% votó apruebo, vale decir, masivamente el país quiso iniciar un proceso que conduzca a una nueva constitución. ¿Ya? Y además, dentro de las 2 opciones de órgano constituyente, había uno que era un órgano, que esa fue la opción ganadora, que se llama Convención Constitucional, que es un órgano que va a ser elegido 100%, todos sus integrantes van a ser elegidos 100%. La otra alternativa era integrar a parte del Congreso, ¿ya? Era una alternativa mixta que tenía a personas elegidas para este propósito, más parlamentarios. Esa quedó descartada. Por lo tanto, tenemos ahora, el 11 de abril del año 2021, la elección de los constituyentes. Hay una elección que se va a verificar para que la ciudadanía elija sus representantes a la convención. La convención va a estar integrada por 155 miembros. Es una elección de base distrital, no por listas nacionales,
como ocurrió en Colombia, que es un proceso dentro de la región que se ha observado bastante en Chile. Eh, Hay un sistema proporcional, lo cual permite adelantar que van a estar los distintos grupos o sectores políticos representados en la convención. Probablemente no van a haber dos grupos, sino que va a haber un multipartidismo, va a estar presente en esa convención. Y es una convención particular porque hay reglas que van a asegurar la paridad, ¿ya? Vale decir, la convención va a estar integrada, no es exactamente 50% por los números impares, ¿no es cierto?, que distorsiona esto, pero la convención, ni hombres ni mujeres van a tener una representación menor del 45% ni mayor del 55%. ¿Ya? En ese rango va a jugar y va a ser y se aprobaron acciones afirmativas al momento de presentar las candidaturas, que ya teníamos de esas en Chile, pero además de corrección de resultados para asegurar la paridad de la convención, y además hay 17 escaños reservados para pueblos originarios. La convención va a funcionar probablemente desde fines de mayo, principios de junio de este año hasta el año 2022. Hay un plazo acotado, debe funcionar durante 9 meses, prorrogable por otros 3 máximo. Hay mucho del funcionamiento de la convención que todavía no está definido, porque la propia convención va a dictarse un reglamento, esa va a ser su primera tarea que va a tener que asumir. Está previsto que hayan instancias de participación ciudadana, eso depende del reglamento, pero es altamente probable que exista, y eso debiese gatillar en la opinión pública, en el debate público, una fuerte presencia del tema constitucional. Por eso me parece muy pertinente que en esta ceremonia de bienvenida estemos tratando al menos someramente este tema, ¿ya? El hecho de que durante el funcionamiento de la convención probablemente se generen mecanismos de participación directa, eso impacta evidentemente en cuáles son los temas que se están debatiendo y discutiendo a nivel social. Todas las normas deben acordarse por 2/3, y eso es súper importante porque este es un proceso que está orientado al consenso, ¿ya? A tratar de que la Constitución sea genuinamente un espacio en que pueda tener cabida la mayor parte de la comunidad, y eso requiere amplios acuerdos, ¿ya? Amplios acuerdos. Y finalmente, la propuesta de nueva Constitución va a ser sometida a un plebiscito ratificatorio, posiblemente ya en agosto del 2022, en que el sufragio, el voto va a ser obligatorio, y ahí en el fondo se va a presentar la nueva constitución o la propuesta de nueva constitución elaborada por la convención, y será la ciudadanía la que decida si aprueba o no esa propuesta. Si aprueba la propuesta de nueva constitución, recién ahí deja de estar vigente la constitución que hoy día rige nuestro país. Y finalmente, aquí ya no alcanzamos, pero me pidieron que, pues, ahí les pregunto a ustedes si hay un espacio, véanlo ustedes, pero algunos de los debates que probablemente estén presentes durante la discusión constitucional se entienden por sí mismos, creo yo, de este listado. Creo que el primero nomás requiere una bajadita adicional. Es el debate si vamos a avanzar una constitución más neutra, una constitución que en el fondo genera las reglas para canalizar los conflictos, de modo tal que sea la política ordinaria la que resuelva los conflictos o los disensos sociales, o se va a seguir generando una constitución que tiene ciertos principios que se supone que son propios o representativos de nuestra comunidad, de nuestra comunidad política, y si es que quedaran esos principios y la Constitución mantuviese su carácter valórico, aunque cambien algunos de estos principios, eso naturalmente supone límites al legislador. Se va a discutir el rol del Estado, la subsidiariedad, el reconocimiento y otros aspectos vinculados a los pueblos originarios. El tema de los derechos sociales también probablemente esté presente, la descentralización territorial, el régimen de gobierno, si atenuamos el presidencialismo o avanzamos hacia un semipresidencialismo, y posiblemente partes también del Tribunal Constitucional. Simplemente aquí ya doy una opinión personal. Bueno, la primera parte no es tan personal, más bien, pero las constituciones y los procesos constituyentes se insertan en contextos, ¿ya? O sea,
Aquí, sobre todo aquellos que están más vinculados a las ciencias más duras, el primer planteamiento que hacen es, bueno, busquemos a nivel comparado una buena constitución y la copiamos, y la traemos a Chile, hacemos un copy-paste y la copiamos. La verdad es que en los procesos constituyentes concurre la historia, la tradición constitucional, pero también el momento, ¿ya? Entonces, cuando uno enfrenta el debate constitucional, no puede perder de vista que este proceso se gatilla a partir de un momento. Y ese momento está marcado por una crisis de la legitimidad de las instituciones, más una demanda por mayor protección social. Cuando uno ve o escucha las demandas, ¿cuál es la primera inclinación que tiene la gran mayoría de las personas? A pensar en derechos sociales. ¿Cómo solucionamos el problema de las pensiones, de la salud? Bueno, tenemos que mejorar en la Constitución los derechos sociales. La verdad es que si me preguntan a mí, esa es una estrategia que al menos ha demostrado ser poco eficiente. Tenemos a nivel comparado constituciones que han inflado, han hecho unas declaraciones, el árbol de Pascua a veces lo llamamos, ¿no es cierto? Que todo lo metemos en la constitución, hay una inflación de derechos, se aumentan, se extienden las declaraciones y la verdad que esa fórmula poco impacta en la vida de las personas, que es lo que en último término debiera preocuparnos, al menos en este proceso constituyente. A mi juicio, la clave está acá, en el régimen de gobierno, en el régimen político. ¿Qué mejoras introducimos a la forma en que funcionan nuestras instituciones de manera tal de acercar de mejor forma las inquietudes, los anhelos, las necesidades ciudadanas a aquellos que van a tomar las decisiones? ¿Cómo logramos un mejor acercamiento? ¿Cómo logramos una mejor gobernabilidad? De manera de que no haya una obstaculización recíproca entre los órganos y se avance a soluciones concretas. Es un tema que es menos sexy, si uno quiere, ¿no es cierto? Hablar de régimen político, régimen presidencial, pero a mi juicio, si es que lo que se está buscando es avanzar en una mayor protección social y en acoger este descontento ciudadano que estalló, como dice su nombre, el 18 de octubre, debiésemos poner el foco acá. ¿De qué forma mejoramos el funcionamiento del Congreso, su vínculo con el Ejecutivo, mejores políticas públicas más pertinentes? Y ahí la Constitución sí tiene algo que decir. ¿Ya? La Constitución no nos va a dar un sueldo, un mayor sueldo a cada uno, evidentemente, pero la Constitución sí tiene efectos y incide de manera importante en cómo funciona la política y eso impacta en la vida de todas las personas. Así que eso sería. Muchas gracias.